Bienvenidos a Kuskaya Podcast. Soy Renzo Aroni. Está aquí también mi co-host Johanna Miraya. Ayachu pani Johanna. Allillan turachay Renzo imaynallan kachankis kay Toronto llaqtamantan napaykamuykis imaynallan hankuna kachankis. Año hapaskani kay Nueva York llaqtapi tiyani kunami kachkanchik wawqinchik Liberato Kani. Hoy tenemos a un gran invitado, Liberato Kani, Ricardo Flores, su nombre real. Kaipi kachkan pai taki manta hijashan ta rimanampaj. Muchos de ustedes ya lo conocen por sus canciones, reunidos en álbumes como Rima y Pueblo, Pahuaspai, dos de sus álbumes muy importantes que han sido publicados en los últimos años. Liberato es músico y compositor de hip hop en lengua quechua, runasimi. Desde su trabajo musical hace activismo para la resistencia del quechua como lengua y cultura. Liberato también es educador, enseña el curso de historia en el colegio. Año pasado ha estado enseñando en la provincia de Andahuaylas, en la región de Apurímac, de donde él y su familia proceden. Después de haber nacido él en Lima, en el distrito populoso de San Juan del Lurigancho, ha pasado algunos años de su infancia en su pueblo Humanmarca, en Andahuaylas. Liberato hoy está aquí para hablar con nosotros sobre su última composición, Tukuy Llaqtakuna Hatarisunchik. Nos va a explicar un poquito en un momento lo que está queriendo decir en esta canción suya. Manachu uyari kuchuan kai takita pani Johanna wauhi Liberato. Vamos a escuchar pues un fragmentito de esta canción por ahora. Ari turachay Renzo, turachay Liberato, uyari kusun chay takichanta. Hatarikunchik, Bahman purispa purisunchik, Yahtamasillay hatarikunchik, Tukuy llaqtakuna kaypi kanchik. Yahtamasillay hatarikunchik, Bahman purispa purisunchik, Yahtamasillay hatarikunchik, Tukuy llaqtakuna kaypi kanchik. Kaypi ñuqayku kachkanchik, Tukuy llaqtakuna hanayman purispa kayta haparispa, Tukuy suyukunapi yarinanpa, yaw mana churikunki chay suwakunata. Sapawata suawanchi, kaita wakta ruasaq nispa, yullakuspa purimunku, prensarantis kaykiwan manañan engañawanki, warakaywan kaypi suyayki, chankas, incas, aymara hashaninka, tukuy ayllukuna hatarimuchkanchik, pisipas qaña ñuqayku kachkanchik, chay leyes nikikuna hambraykulla, chaymantataq ninki llaqtanchikrayku llamkanki, ama sichiwaychu ñuqayku yachanikuña, chay llullasqaykikuna, manam ñawsaya chiwasunchu, kay takikuna tawantin suyumanta, ñawpa hatun runakunapa kallpanwan, llapanchik riqkarimuchkanchik, kayta willaspa, kayta rimaspa, con el son llaqtamanta llaqtapaq, solo con guaraca y megáfono para la plaza, contra tu jangra sistema que no pasará, porque esto es resistencia cultural. Llaqtamasillay hatarikunchik, ñawpaqman purispa purisunchik, Llaqtamasillay hatarikunchik, tukuy llaqtakuna kaypi kanchik. Llaqtamasillay hatarikunchik, ñawpaqman purispa purisunchik, Llaqtamasillay hatarikunchik, tukuy llaqtakuna kaypi kanchik. Mi hip hop en resistencia, informando en la plaza un pueblo que se levanta ante tanta represión por una constitución del 93. ¿Acaso ya no ves que nos quieren callados difundiendo supuesta democracia? Solo pura falacia.
decidiendo por la comunidad sin consulta popular. Leyes asesinas que fabrican y una TV basura para justificar la vida de mis hermanos que ya no están a causa de las balas ordenadas por un gobierno de corrupción y desgracia. La sangre derramada del pueblo no se olvida porque esto es memoria combativa. La sangre derramada del pueblo no se olvida porque esto es memoria combativa. 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 Porque esto es. Wauhe liberato ayachu ancha chihasmi kai taki kipi nishaiki. Gracias por venir al show, Liberato, para conversar sobre esta creación tuya, cómo ha sido el proceso y también para saber un poco más del mensaje que quieres transmitir a través de ella. Y mainayan wauhipanikuna y mainayan ojalá ancha cosiscan kachkani ojicha de poder compartir con ustedes Ñohapa Sutimi Ricardo Flores, nombre artístico Sutiñataj Liberato Cani, rapero quechua, Perú Llaqtamanta Andahuaylas Umamarca Llaqtamanta Jamuchkani Wauhichalay. Y bueno, Kunanmi, hoy les traigo pues una nueva canción que justamente acabo de hacer en este contexto tan fuerte por el que está pasando nuestro pueblo de Perú, ¿no? El tema Tukuy Llaqtakuna Hatarisunchi, que significa levantémonos todos los pueblos. Ari, ahí en sumach chihasmi chay takis haiki ruas haikita Wauhe Liberato. En este show pues vamos a conversar sobre esta tu canción, el proceso, algo así como vamos a desarmar, desestructurar todo el contenido de la canción y el mensaje que quieres transmitir. Sobre todo en un contexto, como decías ahora, que Perú está viviendo en su momento crítico de su historia. Desde el 7 de diciembre de 2022, recientemente, con la destitución del expresidente Pedro Castillo y la asunción de su vicepresidenta Dina Boluarte como la primera presidenta mujer, una masiva movilización campesina, indígena, quechua, aymara, bajo liderazgo de comunidades y organizaciones de base del sur andino, se han levantado para exigir la renuncia de la presidenta y el llamado urgente a unas nuevas elecciones generales. Inmediatamente, el gobierno ha respondido, antes que llamar al diálogo, a reprimir las protestas, declarando un estado de emergencia. Las primeras muertes se reportaron desde la provincia de Andahuaylas, en la región de Apurímac, con alrededor de 7 muertos. Después la siguieron la masacre en Ayacucho el 15 de diciembre y después en enero en la masacre de Juliaca. Ya la movilización se ha transferido, se ha ido expandiéndose a lo largo de la nación y ahora está concentrándose en Lima, pero también manteniendo las movilizaciones en el sur andino. Entonces estamos aquí para conversar justamente sobre la historia detrás de tu canción Liberato. ¿Cómo fue el proceso de la creación de estos versos en hip hop? Hay obviamente un trabajo colectivo detrás. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes contar, Liberato? Bueno, el proceso de la canción pues empieza más o menos en diciembre, en realidad, en el mes de diciembre. Y algo que quería pues contar es que antes de que estalle la movilización y el paro en Andahuaylas, antes de que se levante el pueblo de Andahuaylas, pues yo estaba pues trabajando tres canciones que ya había terminado de grabar, es más, y que los iba a publicar, ¿no? Cada single en diferentes temporadas. Y bueno, esa era mi proyección para el 2023. Entonces surge la movilización de Andahuaylas y lo más impactante pues fue el fallecimiento de 7 a 10 compañeros andahuaylinos
por la represión del gobierno por parte de la policía, de los militares. La represión fue durísimo y perdimos a 10 compañeros en Andahuaylas. Entonces eso fue muy impactante para mí. Me quedé en shock prácticamente y dejé todo. O sea, dejé todos los proyectos que tenía pendiente para el 2023 y empecé a escribir. Dije, tengo que escribir algo, ¿no? Tengo que hacer algo. Entonces empecé a escribir, recuerdo que estaba buscando una instrumental, encontré, dije ya, esta es la instrumental y empecé a escribir estrofa por estrofa y pero el proceso fue bastante duro, bastante fuerte, no sé, eran muchas emociones y recuerdo que cuando estaba avanzando la primera, segunda estrofa, ya no podía con tanta indignación, con tanta cólera, con tanta rabia que tenía y necesitaba pararme y respirar un poco. Recuerdo que salía a caminar, dar unas vueltas al parque o caminar, luego regresaba a casa y seguía escribiendo o al siguiente día y así, o sea, fue bastante fuerte, ¿no? Para mí el elaborar esta canción, pero es algo que se tenía que decir. Justamente me entero de todo cuando estaba en Cusco. Ya estaba trabajando desde el mes de octubre más o menos hasta diciembre y pues todo el proceso de la creación fue allí y pero bueno, lo chévere de todo esto es que cuando empecé a contactarme con las personas para elaborar este proyecto y publicarlo, pues el apoyo, ¿no? El apoyo el apoyo y el tiempo que me brindaban los compañeros fue increíble porque, por ejemplo, en el estudio de grabación fui a grabar y el siguiente día y le dije, por favor, hermano, ¿cuándo me podrías entregar la canción? Y me dice, ya, mañana mismo te lo tengo listo. Luego el tema de la masterización. O sea, todo el equipo se comprometió bastante con la causa y sabía muy bien que este tema pues era un mensaje que tenía que darse ya de una vez. Y más o menos ya para terminar, pues la estructura de todo de la canción y del videoclip pues se realizó con tomas de apoyo de videos de las movilizaciones, sobre todo de Andahuaylas, de Puno, de Ayacucho, que en ese entonces pues estalló con bastante fuerza en esos lugares y también donde perdimos a grandes compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, de esa forma es como se realiza este videoclip y normalmente los videoclips pues, se demoran bastantes días, o sea, una semana mínimo, pero el amigo Gustavo Latorre, ¿no? Es el encargado de la edición de todo el videoclip, le entrego en la mañana y al siguiente día a las 2 de la mañana más o menos ya lo tenía listo. Entonces fue increíble y estoy muy agradecido con todo el equipo que participó en este videoclip y de la canción Tuku Yachtakuna Hatarizunchik. Gracias, hermano Liberato, por compartir tu experiencia y justo todo lo que tú nos cuentas nos hace pensar este sentir de la comunidad, el ayllu, los runas, ¿no? Cuando vemos nuestra gente de nuestra región, en el Perú, en cualquiera de los suyos, vemos que alguien está siendo asesinada prácticamente, todos nos solidarizamos, ¿no? Y es eso, los medios y también la élite política no entiende el sentido de la comunidad y esta de solidaridad que tenemos con nuestros hermanos, ¿no? Prácticamente es una familia para nosotros. Y bueno, yo quisiera preguntarte el rol de la prensa nacional, corporativa y conservadora, centrada y transmitiendo desde Lima, tiene su rol en este estallido social en que estamos viviendo en Perú. Tu canción denuncia claramente esta prensa. Por ejemplo, habla de una TV basura para justificar, por ejemplo, el terruqueo. ¿Cómo has visto desde tu experiencia el reporte de estos medios sobre las protestas y las masacres en Apurímac, Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca? Es bastante complicado todo lo que ha pasado e indignante pues la prensa amarillista, ¿no? La prensa basura
la prensa vendida, bueno, y hay tantos adjetivos pues que ya sabemos por qué, ¿no? Por qué se lo han ganado a, por qué se lo han ganado en toda la historia, ¿no? En todos estos años y en todos estos gobiernos, ocultando información. Entonces, ahora lo único que queda pues es al menos confiar o escuchar o escuchar la información de la prensa independiente. Creo que es la prensa independiente lo que es la prensa independiente, los que están informando verdaderamente lo que está pasando en todos los departamentos del Perú, ¿no? Los que están fuertemente ya protestando, ¿no? Protestando por las injusticias que actualmente estamos viendo. Em, la prensa limeña, pues hemos visto que en todos estos días y hasta ahora, pues está reduciendo todo el caos, pues que está generando la represión de este gobierno. Entonces, es indignante, pues, ¿no? Cómo también tratan de maquillar, tratan de tergiversar, pues, los mensajes que da la presidenta, pues, mostrándolos como alguien que está pues mostrando, no sé, mencionando un pacifismo, un tema de igualdad, pero cuando no es así, ¿no? Cada comentario que lanza, ¿no? la presidenta actual, pues es desastroso e indignante, ¿no? Cómo le da la espalda a muchas comunidades y eso, y ella perteneciendo a una comunidad quechua, ¿no? Una de las comunidades que ahorita está alzándose en pie de lucha. Y pues los fallecimientos y las muertes, pues eso es lo que nos entristece a toda la población. Muchos de ellos, uno, como unos 5 o 6, no fueron parte de las movilizaciones, pero vimos cómo la represión mismo, pues a quemarropa, pues quitó las vidas de muchos hermanos. Entonces, eh, bueno, el dolor es muy grande, ¿no? El dolor es muy grande, pero creo que hay que todos sumarnos a combatir, sobre todo, número uno, la desinformación, ¿no? La desinformación y lo segundo, pues protegernos bastante al momento de asistir a las movilizaciones, porque han habido muchos infiltrados, también el tema de los infiltrados por parte del gobierno tratando de desprestigiar, ¿no? Y de desacreditar todas las marchas, ¿no? Y ahorita la marcha, pues no es ya para, como terminando la respuesta, pues esta marcha yo quiero dejar bien en claro que esta movilización a nivel nacional no es por una liberación de un presidente. Eso está más que claro, no es por un partido político, ni por la liberación de un presidente. Esto va más allá de esos temas. Esto va por un bien común, por un bien general de todas las nacionalidades del Perú, por una nueva constitución que algunos mencionan que es algo utópico, ¿no? Como sueñan esos andinos, esos amazónicos. Eso es lo que piensa, ¿no? Lamentablemente un grupo social de Lima, ¿no? Pero, y lo segundo es por las elecciones inmediatas, no que 2 meses, 3 meses, no, elecciones inmediatas. Esos son los justos reclamos del pueblo. Y lo tercero es justicia. Justicia para los más de 53 fallecidos y también para los encarcelados injustamente, ¿no? Nuestros líderes de nuestras comunidades que actualmente están pasando pues una desgracia total, ¿no? Y también pues la represión y la violación a los derechos humanos y también la represión a nuestras universidades como en San Marcos, ¿no? Que prácticamente han pisoteado la autonomía de la Universidad de San Marcos, entrando pues a la fuerza con esta represión, pues no, con la Policía Nacional y militares. Entonces, es muy, muy complicado, Panichay, Wauhicha, Renzo. Ari liberato Chainan Wauhe. Es bien, muy importante enfatizar cómo esta represión a la vez no solo es tan violenta y brutal, causando terror y trauma en la población, sino también está contenida con mucho impacto racial, ¿no? Tanto discursivamente, pero también en la propia práctica, ¿no? Hemos visto, hacías mención, esta detención injusta de los hermanas que venían desde los Andes, estaban acogidos en la Universidad de San Marcos, y hemos visto unas imágenes
cruentas, horribles, de racismo total, ¿no? Desprecio hacia nuestra gente, considerados como si fueran inhumanos, que no fueran peruanos, como si fueran enemigos terroristas, y esa imagen la que están reproduciendo para justificar sus crímenes ahora, y para quedarse, aferrarse a su poder, ¿no? Para quedar como mal menor, ¿no? Hacías también en tu referencia, en tu respuesta a la Constitución del año 1993, una constitución claramente neoliberal impuesta en una dictadura, ¿no? Como ocurrió también en Chile, ¿no? O sea, el neoliberalismo fue impuesto a través de una dictadura, legitimado en una constitución autoritaria también, ¿no? Que es como 40 años después, ¿no? Hemos visto también en nuestro país vecino Chile todo este proceso, ¿no? De debate sobre una nueva constitución. Y claro, tiene su propia historia dinámica, ¿no? Pero en el caso nuestro, claro, también casi 30 años, más de 30 años con esta constitución, en la que nos ha traído más desigualdad social. Eso es clarísimo, por ejemplo, con el impacto de la pandemia, el colapso del sistema de salud, la manera en que cada gobierno ha respondido, ¿no? De manera ineficaz, incompetente, ¿no? Entonces, eso es también muy importante discutir, ¿no? Entonces, en un coro, por ejemplo, de tu canción, haces referencia a esto. Voy a leer los versos de tu canción, que dice así, por ejemplo, cae mi hip hop en resistencia, informando en la plaza un pueblo que se levanta ante tanta represión por una constitución del 93. ¿Acaso ya no ves que nos quieren callados difundiendo su supuesta democracia? Solo pura falacia. En estos versos hablas sobre esa supuesta democracia manipulada, vulnerada y adherida a esa constitución, legitimada en esa constitución del 93. ¿Qué mensaje es lo que quieres expresar en estos versos? Y por otra parte, ¿qué reflexión tienes sobre esta constitución? ¿Qué opinión te merece el clamor popular por una nueva constitución que implica la creación de una nueva asamblea constituyente, que ya se está expandiendo más el debate, ¿no? O sea, ya vemos que en diferentes sectores sociales se está poniendo en agenda eso. Los políticos, analistas todavía se resisten, no es el momento, no es ahora. Y detrás de toda esta de la exigencia de una nueva constitución hay también, o sea, todo un contenido de reclamo de crear un nuevo Estado-nación, ¿no? Un Estado plurinacional con participación indígena, participación de las grandes mayorías sociales y también con una paridad de género, ¿no? Donde las mujeres tengan oportunidades de participar en la política de manera igual, ¿no? Entonces, se exige como un país moderno, Estado-nación nuevo, moderno, requiere justamente estos cambios sustanciales, ¿no? Que la clase política, élite militar, política, empresarial, no quiere, avalados en la prensa muy conservadora, ¿no? No quiere estos cambios, ¿no? Entonces, eso es un momento muy oportuno que estamos viviendo, ¿no? Entonces, creo que tu canción y toda tu creación artística, también tu posicionalidad social, ¿no? En este momento hace ver, contribuye, ¿no? Desde el arte a conversar estos temas tan delicados y importantes para nuestro país, ¿no? Sí, precisamente quería comentar un poco de ese fragmento. En ese fragmento de mi canción, pues trato de resumir en resumen, trato de resumir puntualmente lo que las necesidades justas, ¿no? Las necesidades por la cual se están reclamando actualmente. Por ejemplo, una es la Constitución del 93, que prácticamente ya estamos cansados con esa Constitución porque muchos de esos artículos pues han sido creados desde una visión de ultraderecha, de una visión más elitista, más clasista, no respetando, por ejemplo, el tema ecológico, no hay ni un artículo pues que haya la protección del medio ambiente. Y si es que lo hay, pues hay leyes como bien entrampadas, ¿no?
que prácticamente juegan con muchas comunidades, y esto de, por ejemplo, de la consulta previa, la expropiación de territorios, la falta de, por ejemplo, el no respetar las zonas intangibles, ¿no? El tema de las lagunas, no respetar la diversidad cultural que existe en cada zona donde ingresan muchas empresas transnacionales, en fin. Hay muchos puntos de la Constitución pues que solamente favorece, pues como ya hemos visto, a un grupo social cerrado, a un grupo de personas de la élite, pues que siempre año tras año han estado manejando, no solamente en el tema de medio ambiente, sino en la política, en la economía y en la educación. Hemos visto en estos años esos libros desastrosos, ¿no? Como pues solamente mostraban una historia maquillada, una historia superficial, una historia pues sin mencionar, por ejemplo, sin mencionar las luchas y las movilizaciones de muchos grupos indígenas pues que se levantaron, mencionando un grito de libertad en la historia del Perú. Tú como historiador, Wauhicha Renzo, te habrás dado cuenta de los libros, tal vez hayas revisado alguna vez los libros de secundaria. ¿Cuál es la historia que muestran, ¿no?, a los estudiantes, ¿no? Y cuál es la visión, ¿no? La visión de Estado, la visión de nacionalidad, pues es desastroso. Lo otro, pues esa supuesta democracia, como tú muy bien lo has mencionado, muestran una supuesta democracia, pero al final pues se ve cómo se violan nuestros derechos, y la represión va creciendo más y más y más, ¿no? Entonces, y por último, pues también comparto el tema de si en algún momento pues se llega a lograr y se tiene que lograr una nueva constitución del Perú, pues que se ha reconocido el Perú como un estado plurinacional, ¿no? Plurinacional, que se respete todas las nacionalidades y toda nuestra diversidad, porque eso es importantísimo. Bueno, y prácticamente, bueno, o sea, pues, al ser un estado plurinacional, pues que se respete, ¿no?, las nacionalidades, porque vemos que algunos países pues se declaran como plurinacional, pero verdaderamente el Estado no respeta, o sea, es como un saludo a la bandera o algo así, pero en este caso pues hay que ver la forma, ¿no?, de cómo se pueda verdaderamente ese Estado plurinacional pueda ser realidad, ¿no?, en todo el Perú, ¿no? Entonces, eso es Wauhicha, eso es creo que un poco lo que significa ese fragmento de la canción que estamos conversando. Allí en mi liberato, lo que has compartido es mucho para reflexionar. Y bueno, y quiero hablar también, solamente agregar a lo que ya manifestaste sobre plurinacionalidad, ¿no? Esa plurinacionalidad tiene que ser basado en la cosmovisión ancestral de nuestros antepasados, ¿no? No desde una visión occidental. Y creo que también la política en el Perú, los élites tienen que entender que en las comunidades tenemos nuestra democracia, ¿verdad? En las comunidades tienen sus autoridades, democráticamente eligen sus autoridades. No tenemos ningún gobierno de los indígenas dentro de su democracia, alguien que sea autoritario, que esté tantos años. Se elige en una asamblea, siempre se elige en una asamblea. Si esta autoridad está en contra de los intereses de la comunidad, se cambia, ¿no? Entonces, hay estas instituciones informales y no en negativa, porque cuando hablo informal, la gente ya piensa que es algo negativo, no es así. Tenemos nuestra propia forma de ver y de resolver problemas en las comunidades. Entonces, en las comunidades hay una democracia que en práctica existe, que debería ser una alternativa también. Por eso es que cuando hablamos de plurinacionalidad, tiene que aperturar estas formas de pensar. Y justamente hace unos días escuchaba de las prensas alternativas que hablaban sobre, entrevistaban a las señoras, ¿no?, que solamente hablan quechua. Y bueno, yo como entiendo quechua bien, y estaba compartiendo incluso con Renzo, y hablaba ellas de esto, ¿no?, de que quiero ser parte de la construcción del Estado y de la nación. Sus voces nunca son escuchadas como quieren formar este Estado de nación.
simplemente es desde las élites, ¿no? Y creo que sus reclamos son justos. Su cosmovisión ancestral tiene que ser parte de esta construcción de Estado-Nación. Entonces, bueno, y quisiera preguntarte algo relacionado a la resistencia cultural y memoria combativa que hablas en tu canción. ¿Y a qué aludes con este llamado con resistencia cultural? ¿También te refieres a la revaloración de las prácticas culturales, valores ancestrales como el Aini, Minca? ¿Podrías darnos algunos ejemplos desde tu experiencia personal y qué hay con la memoria combativa? Eh, Muchas gracias, Panichay, por la reflexión, también por el compartir. Y, a ver, al referirme, pues, en la canción, pues, me refiero a resistencia, o sea, me refiero a resistencia cultural a, por ejemplo, cada año tras año estamos resistiendo, muchas comunidades, pues, resisten y resistimos número uno, el idioma, ¿no? Por ejemplo, esa es mi resistencia, ¿no? El quechua. Y hay diferentes tipos de resistencias a nivel cultural en las comunidades. Por ejemplo, el respeto a la memoria intelectual de las comunidades, ¿no? Por ejemplo, en los tejidos, ¿no? En la artesanía, ¿no? En todo lo que produce a nivel de artesanía, a nivel de materiales culturales en las comunidades. Y también lo otro está en la política, ¿no? El respeto, pues, a integrar también, ¿no? A líderes indígenas de las comunidades. Vemos que en Perú es uno de los países donde, pues, lo que manda es o sea, si no tienes un cartón universitario, pues no cuenta tu opinión. Entonces, no sé, o sea, yo soy surrealista que, claro, hay que tener, por ejemplo, no sé, una carrera universitaria, una tesis, un título, una maestría, un doctorado, pero sin un doctorado ni una maestría hay muchos taitas y muchas mamas en las comunidades que hacen más que aquellas personas, pues, que elaboran una maestría en una comunidad y chao, y luego están como representantes en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en representación de las comunidades indígenas, cuando nunca han pisado barro, nunca han pisado barro para hacer los adobes, para construir una casa, ni nunca, pues, han pues elaborado un proyecto sostenible para la comunidad, ni nada, ¿no? Entonces, esa resistencia cultural, pues, es el reclamo que ahora se está viendo. Por ejemplo, unas mamitas ahí que estaban mencionando eso, ¿no? Y lo que también mencionas, Panichay, es el reclamo, ¿no? De una integración también de todos los líderes de las comunidades, y también que se escuche la voz de toda la zona andina. No solamente de las ciudades en la zona andina, sino también de las comunidades. Pero vemos que no es tanto así. Vemos por ejemplo, una alineación crítica de nuestros mismos paisanos que viajan a Lima y luego ya creen ser limeños, o creen ser distintos a los de su comunidad por hablar diferente, por vestirse diferente, en fin, es todo un tema por analizar, ¿no? Desde la antropología, desde la sociología, y bueno, pero también está el tema de educarnos, ¿no? Creo que la educación es el arma, pues, que puede ayudar a cambiar todo esto también desde la intelectualidad, pues, ¿no? Necesitamos también prepararnos a nivel educativo, ¿no? Preparar a nuestros compañeros, a nuestros jóvenes líderes de las comunidades, ¿no? Para combatir esta corrupción, para combatir este sistema injusto, ¿no? Entonces, pero claro, actualmente, pues, vemos el currículo nacional de educación que tenemos, pues, es desastroso, y lo que queda a veces es la educación alternativa, ¿no? Salir, y yo, bueno, felicito y valoro muchísimo a todos nuestros paisanos que prácticamente han tenido que salir del país a buscar nuevas oportunidades, ¿no? A buscar nuevas herramientas, así como ustedes, ¿no? Estudiar, pues, generar más conocimientos para luego aportar a las comunidades, ¿no? Yo también hago un llamado, pues, a todos nuestros paisanos, a nuestros compañeros quechos, aymaras que están en todas las partes del mundo, que regresen, aunque sea un ratito,
y que se sumen, ¿no? A poder hacer el cambio en Perú. Entonces, y lo último, pues en memoria combativa me refiero a lo que actualmente está pasando, ¿no? Más de 53 familias pues están sufriendo la pérdida de muchos de sus seres queridos, de los verdaderos héroes de nuestra patria, ¿no? Y también haciendo un homenaje a todos los compañeros, por ejemplo, que perdieron la vida luchando, defendiendo la Pachamama, por ejemplo, en el Baguazo, ¿no? Muchos indígenas, pues, asesinados por la represión de la policía en el gobierno de Alan García. Tenemos también Máxima Acuña, ¿no? En defensa de la laguna, en defensa de la laguna en Cajamarca, defensa por el agua. Tenemos varios sucesos, varios hechos que son parte ya de nuestra historia, de muchos de nuestros compañeros que han resistido bastante, ¿no? Entonces, esa memoria que no se pierda, ¿no? Que no se pierda, siempre recordar y transmitir a las futuras generaciones esa memoria de historia para pues construir un futuro mejor, ¿no? Entonces a eso me refiero con memoria combativa Panichay. Alimi, yo creo que son muchos temas. Nos gustaría que que hagamos otro podcast, pero son muchos temas muy interesantes el que mencionas. Por ejemplo, en los medios de comunicación alternativa podemos ver, como tú mencionabas, ¿no? Como, por ejemplo, del departamento de Apurímac en Abancay, en vez de apoyar a las comunidades que están viniendo a protestar ahí, y se ve esa alienación, ¿no? Y claro, y se ve cómo estos medios de comunicación principal de Lima influye, ¿no? Influye. Y justo estábamos hablando con otros compañeros, ¿por qué siendo de comunidad, viendo que tu papá viene de una comunidad, viendo todas estas inigualdades, todavía defiendes, ¿no? A tu opresor? ¿Por qué defiendes? Y bueno, y es esto como los medios en realidad han influido, ¿no? Y lo otro, lo que hablabas interesante para mí ha sido la historia, ¿no? La historia, creo que debemos resaltar la historia desde las comunidades. Como tú mencionas, yo nunca, ni en el colegio, ni en la universidad, me enseñaron sobre la historia de mi comunidad, lo cual eso es lo más importante, porque quiero saber cómo resistieron mis comunidades al colonialismo. Y entonces nos enseña eso. Nos enseña historia universal, historia de otros países, y ahí todavía hay una resistencia de los académicos también de Lima, de incorporar que nosotros que venimos de comunidades indígenas, campesinas, queremos saber nuestra propia historia, queremos incorporar en los currículos nuestra propia historia, ¿no? Que es importante para nosotros. Y lo otro es lo que habla sobre meritocracia, ¿no? Si es cierto, es todo un debate, ¿no? Porque en nuestras comunidades nosotros elegimos nuestras autoridades a base de ¿qué? A la experiencia. Si una persona es buena, no es cuántos cartones consiguió, es por su práctica, por su cómo participa en la comunidad, por sus acciones, ¿verdad? Por sus acciones uno respeta a alguien. No es por esos cartones, ¿no? Porque como has mencionado, hay muchos, y hemos tenido un presidente, como por ejemplo el expresidente Alejandro Toledo, que vino de Harvard, de Stanford, pero también ¿qué pasó, no? Entonces, hay en comunidades buenos políticos y también malos, y tampoco vamos a romantizar eso. Pero nosotros, al elegir nuestros presidentes de las comunidades, sabemos cómo, en qué momento no estar de acuerdo con ellos, y en una asamblea se cambia, ¿no? Porque es eso, ¿no? La gente ve sus acciones. Entonces es así como, de acuerdo a sus acciones, nosotros pues ayudamos a un presidente, a un líder que en la comunidad quiere ser presidente de la comunidad. Por eso es importante entender bien cómo la gobernanza y la política es en las comunidades, lo cual mucha gente en realidad en Lima, desde Lima, dicen, ¿cómo es que hay financiamiento? ¿Cómo la gente de esas comunidades están presente en Lima protestando? Sin entender cómo es toda la dinámica política, económica, en toda forma en las comunidades, ¿no? Nosotros tenemos nuestras leyes también de las comunidades. Entonces, yo creo que eso es importante y tener una dirección. Muchos hablaban cómo vamos a poder unificarnos después de toda esta
división, bueno, pues hay que hablar sobre el cambio climático, como mencionaste tú, ¿no? El cambio climático está afectando principalmente a las comunidades vulnerables. Si en algo están de acuerdo, pues los de Lima, todos, es el cambio climático que está afectando, es un problema global. Entonces, nosotros desde las comunidades, por generaciones hemos resistido. Hemos tratado de cuidar nuestra Pachamama, como mencionabas. Entonces, creo que ahí viene la reflexión y el justo reclamo de estas comunidades. Más bien, muchas gracias por compartirnos todos esos temas muy interesantes y el tiempo es muy corto, pero ojalá que en el futuro puedas venir a otro podcast que vamos a tener. Sí, yo quería más bien agregar un punto que mencionó muy claramente Liberato, como también profesor de historia, ¿no? Que enseña en los colegios. En mi caso, como historiador también, que procede desde los Andes y habiendo tenido esta oportunidad de estudiar en el extranjero, definitivamente existe, ¿no? Esta exclusión continua por centurias, ¿no? Hacia los pueblos andinos, amazónicos, en que la exclusión basada, digamos, en la construcción de un Estado-nación vista desde el occidente, vista desde las élites conservadoras, que incorporaban, pero asimilándolos, ¿no? Bajo un mismo cultura en un comienzo muy europea, ¿no? Y folclorizando también a la población andina, amazónica, siempre con una visión muy racista de incivilizados, poco modernos o premodernos, con potencial para la violencia, etc., ¿no? Sin embargo, hay todo un trabajo muy intenso, ¿no? Desde las propias comunidades en la búsqueda del Estado, de ser incluidos, de ser parte de esta nación. Y uno puede ver en la práctica política, ¿no? Desde las propias comunidades, cómo están luchando contra las injusticias, la opresión a lo largo de la historia, ¿no? Contra los terratenientes hacendados o contra la represión del Estado, ¿no? Y autoridades abusivos a nivel local, regional. Y a la vez también las propias comunidades organizando y enviando a sus comisionados, ¿no? Hacia Lima, ¿no? Para que intercedan y dialoguen con las autoridades centrales del gobierno, viendo que este es un país centralizado, sobre todo en Lima, ¿no? Entonces, trabajos de historiadores ya han demostrado qué bueno sería, como sugieres, Liberato, si estos trabajos de colegas nuestros historiadores se pueden incluir en la currícula, ¿no? En la educación desde temprano, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, trabajos como de historiadores, colegas como José Luis Renique, cuyo libro La batalla por Puno, conflicto agrario y nación en los Andes peruanos, nos ayuda a entender mucho mejor históricamente las raíces de toda esta resistencia campesina, política, como estamos viviendo en la zona aymara de nuestros hermanos en Puno, ¿verdad? O el trabajo de nuestro colega Ponciano del Pino, En nombre del gobierno, el Perú y Uchurajay, un siglo de política campesina. Otra perspectiva desde Ayacucho para entender por qué la población sigue luchando, sigue saliendo a las calles a protestar, a pesar de tanta represión y masacre, que no fue suficiente con los años del conflicto armado interno en la década de 1980, 1990, que ahora otra vez, declarando estado de emergencia, tengan que enviar militares como si fuera un campo, digamos, de batalla contra los civiles, y disparando contra civiles y reactivando todo ese trauma, terror que ya hemos vivido, ¿no? Con todos los sobrevivientes de Ayacucho, cada ayacuchano tienen la sangre en el cuerpo, en la memoria, ¿no? Todo eso que se ha vivido, pero nada le importó a esta gente que está en el poder y simplemente ordena, ¿no? Para reprimir antes que dialogar. Cuando la propia población busca el diálogo, esa manera de enviar comisionados, mensajeros desde sus comunidades hacia las ciudades para hablar con las autoridades y negociar, y está buscando ese diálogo, pero el Estado responde con violencia, represión, no escucha. Entonces, ¿cómo podemos entender eso?
por eso requiere mucho comprender la historia en su perspectiva larga. Y estos trabajos nos ayudan justamente a ver la implicancia, ¿no?, desde el campesina, desde las comunidades, desde la historia local, desde la historia regional. Y eso es lo que necesitamos mirar e incorporar. Hay, por supuesto, todo un trabajo que venimos haciendo, pero se requiere que se enseñe, incorpore estos materiales también en los colegios, ¿no? Y realmente ha sido una conversación muy reflexiva. Hay mucho por seguir hablando, diversos temas, pero creo que vamos a tener que invitarte otra vez a otros episodios para seguir conversando. Hermano Ricardo, Liberato, Cani, entonces no sé si quieres agregar algo más como para ir concluyendo, cerrando este show. Ari wajicha alingmi chay rimasqayki no chihapmi chay rimasqayki kuna pani chay Johanna wawqillay Renzo kaypimiki ñuqaykuqa kachkanchik no hamkunawan y tukuy llaqtanchikwan kunami resistenciata ruachkanchik no, pero llaqtanchik rurunmanta no, llaqtanchik sunqunmanta kay resistenciata ruachkanchik mana ciudadmantachu, mana chay na Lima llaqtamantachu, manamiki Limaja tukuy Perú manamiki, sino tukuy nacionalidades kaypin kachkanchik no, kay movilización kaytan ruachkanchik, justo reclamo japarichkanchik kunanmi no. Entonces lluychanchik yanapaykusun ama llullakuspa no, ama llullakuspa kay prensa ya ñayachanchik no, kay prensa limeña imainas kay Perú pasasjanta ni muchkan no, tukuyta ni muchkan, pero llullakuspa mana chihapta willaspa no. Ñujanchik kunan kay ñujanchik llaqtamasinchik pues willaykusun ya chihapta willaykusun llapa wawqinchikunawan no, ñuqaqa miki kay takiykunawan kay resistenciata ruachkani no, informachkani willachkani, y también sumándome pues a la lucha no, aportando con un granito de arena también a la lucha y la resistencia pues de todos nuestros hermanos y hermanas que ahorita están en las marchas todos los días y bueno, a veces pues haciendo ollas comunes no, y hay veces no hay ni siquiera qué comer, no hay un inversionista de por medio ni un partido político. Aquí es la lucha por el pueblo no, y para el pueblo, como dice llaqtamanta llaqtapaj no, pero con una agenda, tenemos una agenda. No es porque estamos saliendo a marchar, porque queremos causar desorden o algo, no. Sino hay una agenda justa, ¿no? La constituyente, elecciones inmediatas y lo tercero, justicia, ¿no? Justicia para todos nuestros compañeros y compañeras, nuestros verdaderos héroes que dieron la vida, ¿no? En esta represión contra el gobierno, ¿no? Entonces también, para terminar, saludar y mandar todas las buenas energías, no, y un saludo también a las familias que lamentablemente perdieron a sus seres queridos en estas movilizaciones, ¿no? Y en este contexto político tan fuerte que estamos pasando. Wawqichay Renzo, muchas gracias por conversar con ustedes y estoy muy muy agradecido por la invitación. Ya nos estaremos viendo próximamente y ya saben, visiten Andahuaylas, ahí los esperamos para bailar un torilcito. Chaylam chay. Wawqicharenzo Panichillay Johanna. Alimi, muchas gracias a Liberato por la invitación. También te invito a mi comunidad, a Calcauso, Chaypin Turu Takichata Takirunki. Muchas gracias. Tupananchiscama, Renzo. Ari ñuqapas chayna hamta Liberato llaqtayman hamunki Ayacucho llaqta lado yapimiki Andahuaylas cerca en Aptenja. Ari huk punchawka mañaya. Muchas gracias por escucharnos a todos y todos desde la diáspora quechua y todos los hermanos andinos que están en
en todo el mundo. Hasta el próximo episodio entonces, y les dejamos que puedan escuchar el resto de la canción. Tupanas Chiskama Wauhipanikuna. Tupanan Chiskama.